Hasta el momento llevamos estudiados el 90% de los casos de uso relacionados a funciones. Con todas estas herramientas vas a poder dar solución. El otro 10% son casos específicos los cuales estudiaremos más adelante en una sesión avanzada. En esta clase vamos a estudiar docstrings. Cuando la primera declaración en el cuerpo de una función en Python es un string. De esta forma, es decir, un string multilínea. Entonces, estamos definiendo un string de la función. ¿Qué es un docstring? El docstring se utiliza para proporcionar documentación a la función, es decir, para documentar lo que está haciendo esa función. Y puede contener el propósito de la función, los argumentos que recibe y la información sobre los valores de retorno. Y cualquier información que nosotros consideremos útil, y que el usuario deba conocer sobre la interfaz de esa función. En la descripción del video, te daremos el enlace a Python Enhancement Proposal, el cual es un documento que nos ayuda a seguir una serie de normas de estilo a la hora de definir determinadas estructuras dentro de Python. De manera que podamos programar de la forma más estándar posible a lo que Python ofrece por defecto. Miremos cómo nosotros podemos definir un docstring y documentar una función que nosotros hemos definido. Y lo más importante, comprobar desde la función cuál es la interfaz de dicha función. Vamos a empezar por definir nuestra función, mi primera función. No voy a pasarle ningún argumento. Ahora le voy a agregar el docstring. Abro triple comillas. Y voy a documentar, en una sola línea, esto es un docstring de la función. Y luego voy a poner que la función haga algo, por ejemplo, print, hola Python. Simplemente me va a sacar por pantalla esta sentencia que tenemos aquí. Miremos, esto es un string de una sola línea. Cumple con lo que nos dice esta norma de estilo PEP. Y una de las cosas interesantes es que cuando yo vaya a invocar esta función, mi primera función, puedo utilizar el mismo mecanismo que veíamos con las funciones definidas en Python por defecto. Es decir, puedo situar mi cursor en medio de los paréntesis, pulsar Shift más Tab, y me va a salir un pequeño recuadrito de texto para Jupyter Notebook que me va a decir, mira, esta es la interfaz. Parece que no recibe ningún parámetro y además este usuario ha programado o ha puesto un docstring que te habla sobre qué hace esta función y qué concretamente es. Esto es un string de la función, que es lo que yo he definido aquí. Si yo, por ejemplo, defino unas cuantas funciones que realizan tareas específicas, y estas tareas están bien documentadas, y después, comparto estas funciones, este código fuente, con otro miembro de mi equipo, la persona que lo leería lo entendería más fácil. De esta forma, cuando yo le pongo el docstring, si yo no documento la función, te puedes confundir porque luego no vas a saber las tareas específicas de esa función o tardarías más tiempo en identificar dichas tareas. Así que lo recomendado es siempre documentar cada función. Por ejemplo, voy a crear otra función, mi segunda función. Voy a pasarle un argumento por defecto que va a recibir un float y voy a pasarle un argumento 2 que va a recibir otro float por defecto. Miremos, estos son parámetros por defecto, como lo vimos anteriormente, que tienen un valor numérico. En este caso. Entonces, las buenas prácticas te dicen que en tu docstring coloques información relevante. Por ejemplo, primero lo que va a hacer esta función es: esto es una función para demostrar que es un docstring en Python. También, recibe argumentos de palabra clave. Podríamos poner los parámetros por defecto. El primer argumento de la función tiene un valor, 2.0. Y, tiene un segundo argumento, con valor por defecto, 3.0. Y aquí, por ejemplo, podría sacar por pantalla el argumento 1. Y luego un return del valor del argumento 2. Entonces, cuando yo defino esta función, y quiero ver su interfaz, pulso las teclas mayús y tab a la vez. Miremos, dice. Mi segunda función recibe los argumentos, con sus respectivos valores. Y aquí vemos la documentación de la función, con todas las respectivas anotaciones. También, podemos observar dónde se está guardando la carpeta, y la celda dentro de nuestro Jupyter Notebook. Con esto, hemos concluido el capítulo sobre funciones en Python. Hemos estudiado todos los conceptos básicos, después profundizaremos sobre conceptos avanzados. Felicitaciones, ya sabes definir funciones en Python, sabes sus características, formas y el concepto de función definida. En la siguiente clase,
estudiaremos las funciones propias de Python. Hemos llegado al final del video, esperamos que lo hayas encontrado informativo y de ayuda. Si te gustó, pulgares arriba, suscribe y sigue aprendiendo.